Ahora vamos a responder el quiz de física del trabajo y, y energía cinética. Y bueno, tenemos un problema que nos dice que un vagón de tren se frena mediante un sistema de dos resortes al llegar a una pared. Este vamos a hacer el resorte 1 y este el resorte 2. El tren pesa 6.000 kilogramos, bueno, tiene una masa de 6.000 kilogramos. Y el resorte 1 tiene una constante de 1600 newtons sobre metro, mientras que el resorte 2 tiene una constante de 3400 newtons sobre metro. Y bueno, el problema nos dice que recorre 30 centímetros, empieza haciendo interacción con el resorte 1 y tras recorrer 30 centímetros empieza a hacer interacción hasta que llega a los 50 centímetros y se detiene por completo. Entonces la pregunta es encontrar la velocidad inicial del vagón. Bueno, y se debe hacer dos modos, de manera analítica y de manera gráfica. Se nos proporciona una gráfica en donde tiene la distancia en centímetros y la fuerza en newtons, y se muestra algo así. No, así. Aquí vienen a ser 500 newtons y aquí 1500 newtons. Y bueno, aquí tenemos 1000 newtons. Y bueno, nos pide de calcularlo de manera analítica y de manera gráfica. Y vamos a empezar con la manera gráfica, que es un poco más fácil. Recordemos que el trabajo es la integral de la fuerza por la distancia. La integral sabemos que es el área bajo una curva, bajo una gráfica, entonces podemos calcular fácilmente estas áreas, ya que son figuras geométricas, y como no hay nada negativo, podemos justificar que es válido usar el método gráfico. Entonces tenemos un triángulo de 30 centímetros aquí y con una altura de 500 newtons. Pero recordemos que el trabajo está dado en newtons por metro. Entonces estos 30 centímetros pues van a ser 3.3 metros. Para calcular su área tenemos la base por su altura entre 2, que eso nos da un resultado de 75 newtons por metro. Y bueno, esa es nuestra área de este triángulo. Luego tenemos un rectángulo que tiene 0.2 metros o 20 centímetros de largo y 50 newtons de ancho. Tenemos el rectángulo de 20 centímetros o 0.2 metros y otros 500 newtons de alto. Entonces, para calcular su área es base por la altura, que eso nos da un resultado de 100 newtons por metro. Y tenemos un tercer triángulo que tiene 1000 newtons de altura y 20 centímetros de base. Entonces para este segundo triángulo de 1000 newtons y 0.2 metros calculamos su área, que es su base por su altura entre 2, y eso nos da como resultado 100 newtons por metro. Así calculamos el trabajo total o la suma de todas las áreas. Tenemos 100 newtons por metro más
100 newtons por metro más 75 newtons por metro. Y eso nos da un resultado de 275 newtons por metro. Ahora, nos quedamos con eso. Y bueno, aquí en el método gráfico tenemos que nuestro trabajo total era 275 newtons por metro. Ahora bien, recordemos que el trabajo total es igual a la diferencia de la energía cinética, que esto quiere decir la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como sabemos que el vagón se detiene, su velocidad final va a ser 0. Entonces tenemos que nuestro trabajo total es igual a menos la energía cinética inicial. Ahora recordemos que como el resorte no está favoreciendo el movimiento del tren, sino que lo está deteniendo, su trabajo que está realizando es negativo. Entonces esto pasa a ser de menos 275 newtons por metro. Si el resorte estuviera favoreciendo el movimiento del vagón, sería un trabajo positivo, pero lo está deteniendo, entonces es negativo. Entonces tenemos que menos 275 newtons por metro, que es nuestro trabajo total, es igual a menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Nosotros queremos sacar esta velocidad inicial. Haciendo un despeje, podemos ver que la velocidad inicial es igual a la raíz de 2 veces el trabajo total sobre la masa. Sustituyendo los datos que tenemos del problema, tenemos que es la raíz de 2, en este caso menos 2, por el trabajo por metro sobre la masa, que quedamos que era 6000 kilogramos. Esto nos va a dar como resultado 0.302 metros sobre segundo. Esta es la velocidad con la que venía el vagón desde el método, vista desde el método gráfico. Entonces, aquí, método gráfico, la velocidad inicial es igual a 0.302 metros sobre segundo. Ahora nos falta el método analítico. Para resolver el método analítico ya es usar la integral. Entonces recordemos que el trabajo es la integral de A a B de la fuerza por la distancia recorrida. Para un resorte, el trabajo que realiza un resorte, tenemos que es la integral de A a B de menos la constante de X. Esto es conforme a la ley de Hooke. Entonces el trabajo del resorte es menos 1/2 por la constante de X cuadrada evaluado de A a B. Ahora, recordemos que el resorte 1 interactúa desde 0 hasta 50 centímetros, mientras que el resorte 2, cuando pasaron 30 centímetros, empieza él a interactuar hasta los 50. Entonces evaluamos el trabajo del resorte 1, va a ser igual a la integral de 0 a 50 centímetros, pero lo estamos manejando en metros, o sea 0.5 metros, de menos kx, que es igual a menos 1/2 de k por x cuadrada, igual de 0 a 0.5. Lo único que nos va a variar aquí es la constante, ya que la constante de cada resorte es diferente. Entonces esto es menos 1/2
por la constante del resorte 1, que son 1600 newtons sobre metro, por 0.5 al cuadrado, menos lo mismo evaluado en 0, pero bueno, al multiplicar por 0 va a dar 0, entonces solo tenemos esta parte, y eso nos da como resultado nos da como resultado menos 200 newtons por metro. Ese es el trabajo que realiza el resorte 1. Ahora, el trabajo que realiza el resorte 2 sería igual a integral, pero esta vez de 0.2, porque él nada más se mueve 20 centímetros o 2 metros. De menos la constante por la distancia, esto es igual a menos 1/2 de la constante del resorte 2 por la distancia recorrida al cuadrado, que es igual a menos 1/2 por nuestra constante del resorte 2, que son 3400 newtons sobre metro, por 0.2 al cuadrado. Eso nos da como resultado ...68 newtons por metro. Entonces, ya con estos resultados, podemos ver que el trabajo total es la suma del trabajo del resorte 1 más el trabajo del resorte 2, que es igual a menos 200 newtons por metro más menos 68 newtons por metro. O sea, menos 268 newtons por metro. Este es nuestro trabajo total. Ahora bien, recordemos que el trabajo total es igual a la diferencia de energías cinéticas, que es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como ya habíamos visto, esta va a ser 0 porque el tren se detiene al final, pero sí llevaba una velocidad inicial. Entonces, nuestro trabajo total es igual a menos la energía cinética inicial, o bien menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial. Usando el mismo despeje que habíamos usado la vez pasada, tenemos que la velocidad inicial es igual a la raíz de menos 2 por el trabajo total entre la masa. Sustituyendo los datos que tenemos, menos 2 por menos 268 sobre 6000 kilogramos. Al hacer esa operación, tenemos un resultado de 0.298 metros sobre segundos. Entonces, desde el método analítico, nuestra velocidad inicial es igual a 0.298 metros sobre segundos. Podemos ver que el resultado es casi idéntico. La diferencia es de 0.012, no, 0.014. Vamos a ver. 0.302 menos 0.298. La diferencia es de 0.04, o sea, mínima, pero sí podemos ver que existe una diferencia al analizarlo desde el método gráfico y el método analítico. Y pues bueno, la respuesta correcta en sí sería analizarlo desde el método analítico, o sea, 0.298 metros sobre segundo.